Comencemos entonces con el comentario de la conferencia de Marichal, ¿no es cierto?, que aborda un periodo particular, ¿no es cierto?, es 1830, creo, y hasta 1868, por ahí, o 1870, para poner un punto, ¿no? Bueno, ¿y qué plantearía, qué te plantea en esta conferencia, Marichal? ¿Por qué este periodo? ¿Por qué elige este periodo, no? Eh, por lo que entendí, sería como una continuación de la primera clase que vimos sobre historia intelectual de Latinoamérica. Sí, Supongo que, bueno, como que forma parte de esas conferencias. Y bueno, en esta parte abarca los años de 1837 a 1868 y analiza, bueno, el pensamiento intelectual de Echeverría hasta Sarmiento. sí. No hasta, digamos, justamente Claro, es la presidencia de Sarmiento esa fecha, ¿no? sí, sí. Pero analiza estos dos autores, ¿no? El pensamiento, las ideas de estos dos autores. Y bueno, ¿y qué dice en términos generales de estos dos autores? ¿Por qué los elige a ellos? Él habla que es la primera generación latina nacida, criada y educada en tierras independientes. Sí, primer punto que hay que considerar, ¿no es cierto? Es decir, son autores que se han educado, digamos, han nacido, se han criado y educado, en primer término, en estas tierras, digamos, en el Río de la Plata, ¿no? Son hijos, en todo caso, de la Revolución, porque nacieron ahí, justamente entre el 10, en 1811, por ahí. Y justamente, bueno, en el caso de Alberdi, se educó en la Universidad de Buenos Aires. Pasó, digamos, por, vino, era un provinciano, ¿no es cierto?, que becado, digamos, durante la época de Rivadavia, fue a estudiar a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires. Es uno de los tantos becados que hubo en esa época, ¿no?, que becó el gobierno, digamos, de Buenos Aires. En esa competencia, hay que decirlo, ¿no?, hubo una competencia. No todos quedaron, no todos los postulantes, digamos, a la beca quedaron, ¿no? Y uno de los que postularon también fue Sarmiento. Y al quedar ahí ya, digamos, tenemos un punto, digamos, de conflicto entre estos dos personajes, porque Sarmiento, se dice que Sarmiento se quejaba de esa situación, porque él no había sido elegido en razón de ser un plebeyo, mientras que Alberdi había sido elegido porque venía de una familia patricia adinerada tucumana. ¿Me siguen, no? O sea que ahí ya Sarmiento tenía, digamos, un motivo de discordia para con Alberdi. Sarmiento no pudo ir a estudiar a Buenos Aires y fue, vamos a decirlo así, un autodidacta, ¿no? Sarmiento digamos, fue un intelectual, nos guste o no, digamos, enorme, grandísimo, pero fue un autodidacta. No hizo ninguna carrera, ningún trayecto formativo sistemático. En el caso de Alberdi, sí, digamos, él estudió, digamos, ya de forma más sistematizada, ¿no? Y después también fue becado al exterior, así que siguió, digamos, perfeccionándose, pero, digamos, de forma sistemática, que no es lo mismo, digamos, que formarse de manera autodidacta, ¿no? Muy bien.
Eh, es decir, que son productos, digamos, del Río de la Plata. ¿Qué más podemos decir? Los elige porque son productos genuinos de estas tierras. Perfecto. ¿Y qué más? Que si bien tenían distintas visiones en cuanto el progreso, digamos, si se puede llamar así la palabra, los dos tenían un mismo fin, ¿no? O sea, o no sé si el mismo fin, pero que estaban en contraposición a lo que era la política de Rosa y todo lo que había traído, ¿no? Consigo. Sí. Tenían un mismo objetivo, digamos. Es cierto. Exacto, exacto. El mismo objetivo, el mismo, no sé si exactamente el mismo proyecto, pero los objetivos eran los mismos. El método, en todo caso, era el que variaba entre uno y otro. Es decir, Dice el en un método para momento, llegar al fin, ¿no es cierto? En eso van a diferir, van a disentir y van a tener problemas entre sí. Me decía en un Facundo. momento dice que tenían en mente los dos realizar en su país una nueva sociedad, o sea que eso lo asemejaba a lo que pensaban los dos. Exacto, era construir, digamos, una sociedad sobre... Acá había una diferencia también de diagnóstico. ¿Eh? Uno partía desde la base, ¿verdad? Sarmiento desde la escuela primaria hacía alusión a eso, desde la base, desde ahí, de fomentar una nueva sociedad a partir de ahí. Y Alberdi Y de lo que, y esto es esa base, Miguel, permíteme que te agregue, era el diagnóstico, porque, digamos, partía del diagnóstico sobre lo existente. Mirá, Sarmiento decía esto, ¿no? Hubiera dicho así. No lo decía como lo voy a decir yo, pero para ponerlo en palabras más simples, esto es, mirá, ¿qué es lo que tenemos? Y tenemos esta realidad. Esta realidad es la que tenemos que transformar. Porque nosotros teníamos deseos imaginarios, ¿no? De que iba a llegar población. Bueno, todavía hay gente que dice que llegamos de los barcos. Que llegaban del norte, qué sé yo, patatín y patatán, ¿no? Pero resulta que no. Sarmiento partía de una realidad, en su momento también lo pensó, pero dijo, no, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora tenemos esto. Así que tenemos que transformar esta realidad. Y Alberdi, bueno, dale, decime vos, Miguel. no, digo que Alberdi Completá, digo. decía que, sí, sí, no, que en realidad estaba fuera, ¿no? El tema de traer gente del exterior y que le pusiera la impronta que ellos tenían, Claro, digamos. porque la frase de gobernar es poblar, es de Alberdi, ¿no? Alberdi le escribe esta frase, gobernar es poblar, lo dice en un prefacio, está en las obras completas de Alberdi, ¿no? Que están editadas, y arranca su prefacio, digamos, la presentación de una de las bases, arranca con esto, ¿no? Es decir, gobernar es poblar, y explica por qué, etcétera, etcétera. Y cuando explica el significado de gobernar es poblar, bueno, ahí vemos, digamos, que prácticamente está proponiendo reemplazar la población, ¿no es cierto? Es decir, bueno, lo que está acá, déjalo de lado, no sirve para nada, traigamos gente de afuera porque con esta gente no avanzamos, no va ni para atrás ni para adelante. Miren que este pensamiento, que es un pensamiento, por supuesto, del siglo XIX, se extendió por mucho tiempo y tuvo muchísimos seguidores, incluso, miren lo que les voy a decir, hasta en los primeros intelectuales marxistas también se les metió en la cabeza este asunto, ¿no? De manera tal que no era simplemente Alberdi, no, yo para, digamos, no cargar las tintas en Alberdi y decir, bueno, ¿me explico? Él era un producto también de su época y una de las corrientes de la época pensaba de esta manera. Entonces,
quiero decir que están, bueno, ahí encontramos una controversia entre estos dos autores, en la medida en que parten de diagnósticos distintos. Tal vez porque Sarmiento, insisto con esto, era un plebeyo, venía bien de abajo, por más que tuviera el nombre de Sarmiento, etcétera, etcétera, ¿no? Que en su provincia, por ahí, era más conocido, ese apellido, y estaba emparentado con algunos otros, con el apellido de su madre, ¿no es cierto? Ya. Díganme ustedes, por favor, que no me acuerdo ahora el apellido. Albarracín. Albarracín, exacto. La familia Albarracín tenía alguna prosapia, digamos, ahí en la provincia, ¿no es cierto? Pero su mamá era pobre, era, digamos, de la rama pobre de los Albarracines. Entonces, ahí ya tenemos algunas controversias porque el origen, digamos, de estos dos tipos y de dónde venían, en dónde habían nacido, en qué tipo de familias habían nacido, la experiencia personal de cada uno. Y esto les traía, por ejemplo, aparejado, por ejemplo, algún tipo de resentimiento que, desde mi punto de vista, Sarmiento jamás pudo superar. Digo, este resentimiento de que provenían, digamos, de sectores sociales completamente distintos, ¿no es cierto? Sectores sociales distintos, y por supuesto con ventajas, digamos, que Sarmiento no había tenido, y esto lo resentía. Después, otra de las cosas que hay que señalar es que no es casual que Marichal elija a estos dos autores, y lo explica. Dice, porque son digamos, el paradigma de lo que yo vengo planteando, de la originalidad, para ponerlo en otros términos. El paradigma de aquellos que yo ya he dicho con anterioridad eran los que leían y reinterpretaban los libros que venían de afuera. Eran los lectores, ¿no?, que reelaboraban lo que leían. ¿Su situación económica cambió en algún momento? Si te referís ¿a quién? Si te referís a Sarmiento, sí, debe haber cambiado, su situación económica debe haber cambiado, aunque siempre estuvo más o menos. Como siempre estaba huido. Primero estuvo gran parte de su vida huyendo de todo el mundo, ¿no? Así que ahí se las arregló como pudo. Y la verdad que esta gente no ganaba fortunas. Más o menos la iba pasando, la iba piloteando, escribía, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ¿de qué vivía Sarmiento? Escribía de su escritura. ¿De qué vivía Alberdi? Y escribía de su escritura. Está bien, como su familia tenía fortuna, por ahí se podía dar algunos lujos, como vivir en París, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero Sarmiento no se podía dar esos lujos. Sarmiento conocía el mundo y le encantaba viajar, pero porque lo mandaron en misión diplomática o se lo quisieron sacar de encima, le dijeron, che, no me molestes más, toma, andá, pegate una vuelta por Estados Unidos, así te alejás, ¿no es cierto? Y no me molestás acá, digamos, en esta lucha por la presidencia, en el caso de Mitre, que era su amigo, con quien también termina peleado, ¿no? Sarmiento se peleó con todo el mundo. Evidentemente era un tipo bastante difícil, complicado, ¿no? Y muy combativo, muy combativo. Y cuando era combativo decía y hacía cosas que por ahí enemistaba a todo el mundo, ¿no? Se ponía de enemigo con todo el mundo, ¿no? Así que no lo quería nadie, prácticamente nadie. Tenía 4 o 5 amigos y punto, se acabó. Uno de ellos fue Mitre, ¿no? Fue un amigo. Pero nada más. Y después tenía muchas amigas. Y acá lo sorprendente es que las amigas le duraban, ¿no? A diferencia de los varones, ¿no?, que no le duraban, en cambio con las mujeres sí, hablaba a un mismo nivel, ¿no? Y decía las mismas cosas. Pero no sé si las mujeres hablaban en el mismo lenguaje o le dirían, lo tratarían de igual a igual, y entonces eso capaz que permitía, digamos, un entendimiento, por lo menos, ¿no? Un entendimiento. Pero bueno,
Sarmiento se peleó hasta el final. Miren, terminó viviendo en Paraguay, ¿no? Y se termina, digamos, enemistando hasta con el propio Roca, ¿no? A quien va a terminar acusando de ser, digamos, bueno, sí, bárbaro, un progresista, bárbaro, mirá, materializa todo esto, pero no ha formado algo que a Sarmiento le importaba, que era la nación, no el Estado. Fíjense, ¿no? Una cosa que él distinguía muy bien. Ok, bueno, entonces Marechal dice, estos dos tipos son ejemplares, son un producto de la época del Río de la Plata, son nativos y expresan lo que yo vengo a sostener, que los intelectuales en América Latina existen y existieron, ¿me explico? Y de ellos puedo hacer yo una lectura y puedo explicar por qué existieron. ¿Y dónde radicaba la originalidad? Y ahí es en donde ahonda, digamos, algunos aspectos. ¿No es cierto? En el caso de Alberdi, como bebió las fuentes de algunos autores del exterior, digamos, primero acá, después como pasó por París, ¿no? Y allá, digamos, como bebió las fuentes en su momento de autores que estaban de moda, ¿no? Habla de quiénes fueron sus profesores, etcétera, etcétera. ¿Y qué más dice? A ver. De los dos. Si tuviéramos que decir, bueno, ¿y cuál sería la originalidad de los dos independientemente de pensar, digamos, en este asunto de progreso, de armar una nueva sociedad, ¿no? De pensar un futuro como nación, como Estado nacional? Fíjense lo que digo. Cuando digo Estado-nación, Estado nacional, estamos hablando de una cosa distinta en este momento particular que es 1830, 1837, por esa década. ¿No? Digo, Estado-nación. Cuando digo Estado-nación y uno este concepto con la emergencia del romanticismo en el Río de la Plata, tengo que pensar que son esta generación romántica la que por primera vez está imaginando la construcción de un Estado nacional. O sea, lo imagina a partir de que consideran ellos existe, digamos, un sentimiento, una idea ya dada entre la población del Río de la Plata que está planteando esta idea de generar el Estado-Nación. Porque para que podamos armar un Estado nacional tiene que existir previamente la idea de nación. La idea de que somos algo, de que se es algo que ya existe, ¿me explico? De que hay una comunidad, un grupo, un pueblo, algo previo que justifique la formación de ese Estado nacional. Facundo, ¿me ibas a decir algo? No, moví la lapicera, no. Ah, se entiende, ¿verdad? Es decir, que hay que imaginarlo a partir de una idea sobre lo que existe. Y lo que existe para estos autores, no solamente para un Sarmiento y un Alberti, sino para un Echeverría, Mármol, etcétera, etcétera. Están pensando, digamos, en que la nación existe. Y este es un motivo, obviamente, es el motivo de conflicto que lo lleva, digamos, a pelearse con Rosas, ¿correcto? Porque Rosas es renuente a la formación de esto. Rosas es más localista, podrá decir, existen los bonaerenses, existen los porteños, existen los paraguayos, existen los bolivianos, así como existen los jujeños, ¿no? Los entrerrianos, los correntinos. En cambio, estos dicen, no, esta es una comunidad, ¿no?, entera que necesita formarse como un Estado-nación. Y para formarse como un Estado nacional se necesita, digamos, de un proyecto. Un proyecto que ellos terminarán plasmando, esta de la pluma de Alberdi,
en parte de Echeverría, pero fundamentalmente de Alberdi, en lo que se denominó, y se publicó así, digamos, como dogma socialista de la Asociación de Mayo. ¿De dónde sale la Asociación de Mayo? De un primer intento por reunir a los intelectuales, digamos, en Buenos Aires, que fue el Salón Literario. ¿Conocen algo del Salón Literario? Sí, fue creado en 1837, ¿no? Eh, que en su momento el joven Argentina fue lo primero que se formó ahí, profe, o no, o fue, No, justamente el salón literario da lugar a los... da lugar, digamos, a la joven generación y a la Asociación de Mayo, ¿no? Bien. El salón literario empezó a funcionar en una librería, en la librería de Marco Sastre, ¿no? Primero. Era una librería que en el fondo tenía un salón, ¿no?, más grande, en donde se reunían, digamos, a discutir los libros que llegaban. Fíjense, una tarea intelectual antiquísima, que es la que seguimos haciendo nosotros cuando nos reunimos en una reunión científica cualquiera, de las que llamamos así, ¿no?, a discutir un libro, un dossier, a presentar un libro, una revista, etc. Esto mismo hacían eso, y digamos, la iniciativa era reunirnos para comentar los libros que venían de afuera, porque evidentemente había una demanda bastante grande de eso. ¿De eso qué? De poder juntarse y discutir, digamos, las tendencias, lo nuevo que se había escrito, etcétera, etcétera. Que es la tarea propiamente intelectual de alguien que después, a posteriori de haber leído todo eso, va a escribir. ¿Me siguen, no? Eso es una tarea propiamente de los intelectuales, obviamente letrados. Porque también podemos hablar de diferentes tipos de intelectuales. Estamos hablando de los intelectuales letrados. Ahora, había empezado a funcionar un poquito antes de 1837 y plena época de Rosas. La idea de Marco Sastre era esa, y no llevar, digamos, la política ahí, no llevar la política dentro del salón literario porque suponía que íbamos a tener inconvenientes. ¿Quiénes confluyeron en el salón literario? Bueno, hay un listado enorme de gente que iba ahí, ¿no?, que no son simplemente esta generación romántica de 1837, que va a emerger de ese núcleo, sino que había intelectuales rosistas, había gente del común que no va a suscribir a nada, o sea que había un interés general por ese tipo de actividad. Pero conforme empiezan a reunirse, bueno, va a estar, por ejemplo, los López van a concurrir allí, Díaz Vélez va a participar de ese salón literario, Felipe Cenillosa va a formar parte de ese salón literario, pero en 1837, a fines creo que septiembre de 1837, una de las presentaciones que van a hacer a propósito de la lectura de un libro tiene que ver con exponer, ¿no?, críticamente sobre ese libro, que no recuerdo cuál era, o sobre esa lectura. ¿Y quiénes exponen? Bueno, uno de ellos va a ser, si no recuerdo mal, Mármol, el propio Mármol, Gutiérrez, Juan María Gutiérrez va a ser uno de los expositores, y el propio Sastre también va a exponer. La lectura pasa más o menos sin pena ni gloria hasta que le toca a Gutiérrez, que Gutiérrez directamente incursiona en el plano de la política y hace una crítica feroz a Rosas. A partir de ese momento se empiojó todo y el salón literario se desarma. ¿Por qué? Porque Rosas mismo, al empezar a escuchar que ahí están hablando de política, los suprime, ¿sí? Los persigue, los cancela, digamos, hoy diríamos, te cancelaron, flaco.
Bueno, acá cancelaron a todos directamente, a todos por igual, y chao, listo. Y de ahí surgió la idea de seguir con este núcleo, digamos, de un núcleo de hombres. Acá hay una discusión, si este núcleo de hombres, Esteban Echeverría, Gutiérrez, Mármol, Alberdi, etcétera, etcétera, se habían metido al salón literario para armar esta especie de, bueno, con acto de levantamiento, o si de ese salón literario emergió este grupo, se conoció y por eso lo formaron. Bueno, ahí más o menos parece que una cosa lleva a la otra, pero lo cierto es que de acá surge este núcleo que todos terminan huyendo, exiliados en Montevideo, excepto Esteban Echeverría, que se queda 4 o 5 años más en Buenos Aires, marcha a la quinta familiar, se esconde, digamos, pero permanece, digamos, en la provincia de Buenos Aires hasta que finalmente no pudo soportar más y también él termina exiliado en Montevideo. Pero, digamos, este grupo, y en Montevideo terminan de elaborar, digamos, esto que se conoció como el dogma socialista. ¿Sí? ¿Que expresa qué? Como una especie de, bueno, de proyecto, digamos, de nación, de Estado nacional, que obviamente no es el socialismo que nosotros conocemos, no es el marxismo, obviamente no. El marxismo ni siquiera existe todavía, ¿correcto? El tipo de socialismo que allí va a emanar, digamos, es el sansimoniano, es el socialismo utópico, del cual tanto Echeverría como el propio Alberdi habían, digamos, bebido en su estancia en Francia. No estaba basado en el conocimiento científico. ¿Puede ser? ¿Cómo? Estaba basado en el conocimiento científico. Puede ser por lo que... Claro, por supuesto, porque era un socialismo científico, ¿no? Considerado así, digamos, ¿no? Claro, frente a la ideología individualista liberal, me parece algo de eso desea. Exacto, exacto, porque cuando nosotros vemos si lo leyéramos al dogma socialista, que lo tengo por acá también, o por este otro lado, no me acuerdo bien ahora, tengo la imagen visual. Digamos que de socialismo no tiene nada. O sea, del tipo de socialismo que nosotros podríamos considerar, digamos, en la actualidad, tiene bastante poco. Lo único que puede ser considerado como socialista son los planteos después que podemos observar, digamos, individualmente estos hombres tienen. Por ejemplo, en el caso de Echeverría, que era un personaje. A ver, todos los personajes de la época, pero no solamente estos, sino en el mundo entero, todos los intelectuales de la época son elitistas. Todos. No es que uno puede decir, no, qué elitista este tipo. No, todos eran elitistas. ¿Por qué? Porque pensaban, digamos, que una élite intelectual debía existir para mejorar cualquier tipo de sociedad y que ellos debían ser los dirigentes que llevaran a cabo, digamos, esa transformación social que era necesario realizar en las sociedades atrasadas. ¿Me explico? Profe, esto era lo que hablaba Marichal en la conferencia sobre Saint-Simon, que tenía como esa perspectiva también de que se considera a posteriori un socialista utópico, pero también tenía esa caracterización de participar de una élite intelectual que salvaría el mundo, básicamente. Y claro, exactamente. O sea, el núcleo duro del romanticismo, por decirlo así, el que se expresa, ¿no es cierto? Si fuera el íntimo sería, bueno, esa retrospectiva, mirarse adentro, el conocimiento personal, ¿no? El sentimiento, dejar fluir, digamos, las pasiones, etcétera, etcétera. Llevarlo a esto, digamos, a lo público, digamos, a público político, y va a dar como resultado este asunto, ¿no? Esa utopía de considerar que quienes están mejor capacitados, quienes piensan que están interpretando mejor la realidad,
pueden llevar adelante las transformaciones sociales que merece el conjunto de la sociedad. Porque, ojo, acá también eso es muy romántico, ¿no? Es decir, trabajar también en pos, digamos, del conjunto, no es una cosa meramente personal. Importa acá el grupo, la sociedad, el colectivo. Ahora, si después yo me miro, digamos, en forma individual, si me miro individualmente, bueno, ahí empiezo a expresar las cosas individuales, propias de cada uno, etcétera, que también son importantes. Pero en el plano colectivo, digamos, eso se expresa así, ¿no es cierto? Es decir, vamos a mejorar el conjunto, y por eso es la utopía. Bueno, hay que leer a San Simón para ver justamente en dónde tenemos esta utopía, dónde está, ¿no es cierto? Pero En una parte también muchos dice, utópicos, hay muchísimos utópicos. Sí. ¿Qué me ibas a entre decir? Echeverría y Sarmiento, trazaban una analogía del régimen de Rosa con el de Fernando VII, que estaban fundados en populismo dictatorial o algo así, comenta. Claro, porque vos o alguien acá había señalado justamente, digamos, que había una cosa en común que tenían estos dos autores, pero sobre todo se ve mucho más en Alberdi, el rechazo brutal, digamos, frente a todo lo que sea español, a lo que sea hispano, ¿no? Hay un rechazo brutal. ¿Por qué? Porque España para ellos, es el atraso total. Es más, van a terminar desarrollando, como desarrollaban algunos autores también franceses, escribiendo, digo, cómo España no había sido capaz de incorporar, según ellos, de incorporar las reformas y las revoluciones. ¿Por qué? Porque España se había mirado siempre el ombligo, siempre habían estado ellos por delante de todo, sin ver lo que estaba pasando en el mundo. Ese era el diagnóstico que hacían estos intelectuales de la época, que rechazaban la hispanidad por ser, digamos, el atraso, y por traernos el atraso de movida nomás a América. Es decir, ¿cuál era el problema en parte, digamos, del estado, digamos, de estancamiento de América toda, de América Latina, lo que se va a hacer después, ¿no? Nuestra América Latina? El hecho de que fuimos colonizados por España, que nos trajo lo viejo ya, de entrada nomás nos trajo lo viejo. Nos trajo un sistema, implantó un sistema que lo mantuvo por siglos e impermeable a todas las renovaciones, a todos los cambios. ¿Por qué? Porque España se miraba el ombligo, su propio ombligo. Era una cosa bien provinciana. Tan provinciana que no va a poder salir. Es más, este argumento lo van a sostener autores españoles del siglo XX después. ¿Por qué? Porque fíjense lo que va a venir después en el siglo XX, nos fuimos mucho más adelante, pero ellos van a padecer 40 años de Franco, muchachos. Y un retroceso brutal, digamos, hacia una sociedad católica, religiosa. Con una dictadura, no, ni siquiera una monarquía católica, una dictadura católica, que es infinitamente peor que una monarquía católica, la que nosotros hemos visto en la historia. ¿Me explico? Entonces, toda esa secuencia incluso, bueno, a algunos de los autores actuales le da, digamos, letra para seguir argumentando que esa España era atrasada. Y estos autores, un Alberdi, rechazaba todo lo que venía de España. Y en el aspecto local, ¿qué decía? El problema es que Rosas está representando ese atraso. Porque no es un monarca, porque no puede. Es una suerte de dictador que además se amiga con la iglesia. ¿Correcto? Ese es un buen punto para trabajar en la actividad. ¿En la actividad? La actividad. Bueno, después me aclarás, Gonzalo, ¿qué querías decirme con esto? En el trabajo, sí, puede ser, sí, por supuesto. Entonces, ahí tenemos, digamos, una de las cosas que, por supuesto, Sarmiento va
a rechazar también. Pero hay una diferencia entre ellos, en tanto y en cuanto para Alberdi, fíjense, para Alberdi, para poder superar ese estado de estancamiento y al que nos ha puesto, diría él, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué estamos así? Por culpa de España. Hay que rechazar la hispanidad con las perspectivas que vienen o venían entonces de Francia. Él había observado las constituciones, hace todo un repaso general por las constituciones, que lo vamos a ver después, pero en general, para plantearlo de forma global, digamos, Alberdi tomaba mucho de Francia, le encantaba París, además, vivir en París, no era ningún tonto, ¿no? Y además allí tenía su amante fija, digamos, diría su señora, ¿no? Su esposa, qué sé yo. No se casó nunca, pero ahí tenía su amante. Que seguramente al tipo le caía muy bien, le hacía muy bien, estaba feliz. Así que no tenía por qué, digamos, moverse mucho ni venir para estas tierras, ya estaba bárbaro. Y y retoma una buena cantidad, digamos, de líneas políticas que él había observado ahí en Francia y que había madurado y estudiado también. Entonces su modelo era Europa. Sarmiento tiene en la cabeza otra cosa, porque su modelo no va a ser Europa, va a ser Estados Unidos. ¿Y por qué? A ver. Su modelo en términos generales, su modelo para decir, bueno, yo en lugar de mirar esto, tengo que mirar esto otro.